Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos muy cordialmente hoy 4 de diciembre. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Madrín le damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut en la página web ipasut.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de la violencia basada en género desde el ámbito legal y esas rutas para la atención de víctimas de esta violencia, conocer ese marco normativo y cómo se maneja en el ámbito académico en general, pero sobre todo vamos a puntualizar cómo se está manejando en la Universidad Distrital. Para eso, pues saludo primero a Sandra Marín. Sandra, muy buenas noches. ¿Cómo está el día de hoy? Sonia, buenas noches. Muchas gracias por estar hoy acá. A nuestras invitadas, muchísimas gracias y pues empecemos. Así es, empecemos saludando a nuestras invitadas. Saludamos a Valentina Herrera Ospina, abogada con opción en antropología de la Universidad de los Andes, especialista y estudiante de maestría en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el abordaje de violencias basadas en género en contextos universitarios. Valentina, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos y a todos los que nos escuchan y nos ven también. Encantada de estar acá. También saludamos a Ángela María Gómez, abogada especialista en Derecho de Familia, magíster en Ciencias Penales y Forenses, con experiencia en abordaje a víctimas de violencia basadas en género, docente universitaria con experiencia en procesos pedagógicos juveniles desde la promoción de derechos. Ángela María, buenas noches. Muy buenas noches para todas, todos y todes. Me encanta el espacio y nada, atentos a todo lo que se requiera hoy. Para entrar en materia, quisiéramos conocer desde el punto de vista legal, doctora Ángela María, qué son las violencias basadas en género y cómo se clasifican estas violencias. Ok, muchas gracias. Bueno, para hablar de violencias basadas en género desde el punto de vista legal, pues primero nos ubicamos en el bloque de constitucionalidad, donde vamos a encontrar todos los tratados y los convenios internacionales que han sido ratificados por el Congreso que versen precisamente sobre derechos humanos. Allí nosotros tenemos dos muy importantes: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Es un tratado global ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 51 de 1981, que nos habla precisamente de esa discriminación contra la mujer basada en el sexo en cualquier esfera social. Y encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará, que siendo un convenio regional, es ratificado mediante la Ley 248/1995. Allí nos habla de la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público y privado. En desarrollo de esos compromisos adoptados por Colombia y en principio de la igualdad, de la no discriminación, la interdependencia de los derechos humanos, la progresividad y no regresividad, nace la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan todas las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y esta ley nos trae, es más allá que una simple ley, pues trae consigo todo un cambio social y un compromiso social y cultural. Allí encontramos 5 formas de violencia contra las mujeres, como la violencia física, la sexual, la psicológica, la económica, la patrimonial. Ahora, las violencias basadas en género son cualquier acción, conducta, manifestación o amenaza en contra de una persona, su dignidad o integridad, por razón de su sexo, su género, su identidad o orientación sexual.
Entonces allí ya vamos a encontrar violencias estructurales, como la violencia institucional, la violencia laboral. Allí encontramos violencia económica y patrimonial, violencia directa como feminicidios, transfeminicidios, violencia física, discriminación, y vamos a encontrar una violencia cultural como la violencia simbólica, la violencia verbal y la violencia psicológica y emocional. Entonces, así más o menos es como el panorama legal de lo que encontramos en violencias basadas en género. Bueno, doctora, bastante complejo y demasiadas como ramificaciones. Entonces, bueno, vamos abordándolo de a poquitos para que toda nuestra audiencia lo pueda ir también como eh, interiorizando. Doctora Valentina, en este sentido de lo que nos viene explicando la doctora Ángela, quisiéramos saber si las instituciones de educación superior están obligadas legalmente a implementar la política y el protocolo para el abordaje y tratamiento de violencias basadas en género. Muchas gracias, Sandra, por la pregunta, por el espacio. De la mano con lo que acaba de responder mi compañera Ángela, en efecto, teniendo en cuenta la gravedad de este tipo de conductas, al nivel nacional se han generado la obligatoriedad para las instituciones de educación superior de generar documentos internos, lo que serían protocolos, lineamientos, lo que sería una normativa interna para abordar la atención y sanción, además de la prevención y detección de este tipo de conductas al interior de las instituciones. En este sentido, me gustaría citar dos normas, la resolución 014466 de 2022, que es del Ministerio de Educación Nacional, que establece en los lineamientos dirigidos a las instituciones de educación superior precisamente para el abordaje de este tipo de violencias, que las instituciones de educación superior deberán adoptar protocolos en los cuales se incorporen los lineamientos de prevención, detección y atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género. Esto está en su artículo primero. Además, según la sentencia T061 de 2022, que también retoma el Ministerio de Educación Superior en estos lineamientos, en esta sentencia la Corte Constitucional menciona, y cito, no solo favorece las acciones democráticas que se tomen al interior de las universidades públicas y privadas en pro de evaluar y actualizar la normativa y las herramientas de abordaje de las violencias basadas en género, sino que obliga al ministerio a exigir que las universidades públicas y privadas cuenten con estos instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en género que se presentan en los centros de educación superior en el país. Adicionalmente, como una norma muy específica, encontramos la Ley 2365, expedida este año 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, que en su artículo 21 habla sobre las prácticas de prevención, detección y atención a violencias basadas en género, perdón, y específicamente en su numeral segundo establece que todas las instituciones de educación superior en Colombia y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco de la autonomía institucional, deben expedir protocolos para la prevención, detección, atención y eliminación de casos de acoso sexual, incluidos aquellos que se imputen por medios digitales. Es decir, como cerrando a contestar tu pregunta, en efecto, están obligadas legalmente por la normativa nacional, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Superior. Estas herramientas normativas o estas disposiciones normativas son de consulta pública, con lo que ya referí, pueden encontrarlas en Internet sin ningún problema por si quieren hacer una consulta más extensa al respecto. Bueno, entonces hablemos puntualmente del panorama en la Universidad Distrital Ángela. Me imagino que existe esa política, ese protocolo para el manejo y el tratamiento de las violencias basadas en género. Obviamente dentro de la universidad distrital existe una política em, institucional que viene actuando dentro de un amplio marco normativo, jurisprudencial, de políticas públicas nacionales y distritales que reconocen
pues, y reconociendo pues las violencias históricas en contra de las mujeres, de las diversidades sexuales y de género, pues ha buscado garantizar los derechos de cada integrante de la comunidad universitaria en espacios seguros, promoviendo una cultura libre de sexismo y discriminación, con un enfoque de derechos de género diferencial, interseccional, con el fin de detectar, prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género, las violencias sexuales y la violencia por prejuicio y o discriminación hacia estas diversidades sexuales. Esta política de género y diversidad sexual fue elaborada por el Comité de Géneros y Diversidades Sexuales, aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 04 del 31 de octubre del 2022. Y también tenemos el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de Violencias basadas en género, violencia sexual y violencia por prejuicio o discriminación en la Universidad Distrital. Nosotros dentro de este protocolo tenemos 6 apartados. El primero es una introducción a las violencias basadas en género, la violencia sexual y la violencia por prejuicio y discriminación. El segundo es la educación y comunicación para la transformación cultural. El tercero es toda esa ruta integral de atención a violencias basadas en género, violencia sexual y violencia por prejuicio y o discriminación. El cuarto es la sanción y restauración y de no repetición. El quinto, la verificación y seguimiento del mismo. Y el sexto es un apartado pedagógico sobre la tipificación de las violencias basadas en género, los lineamientos para una atención no revictimizante y las precisiones frente al tema de plan de trabajo y financiación de las acciones enmarcadas en el protocolo. Pues siguiendo con este tema, Valentina, ¿cuál es el procedimiento normativo que sigue nuestra institución académica, la Universidad Distrital, para atender esas denuncias de violencias basadas en género y así garantizar la protección de las víctimas? Al interior de la universidad, de acuerdo con la normativa interna que acabo de mencionar, Ángela, lo que tenemos es un procedimiento normativo para atender las denuncias de violencias basadas en género, que se estructura en varias etapas y se puede encontrar en el protocolo. El protocolo nos menciona que frente al conocimiento de cualquier caso que sea una conducta catalogada como una situación de violencias basadas en género, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede reportar el caso a través de las diferentes vías y canales que tiene la universidad dispuestos para este fin. Por ejemplo, está la línea de atención telefónica y el WhatsApp del antiguamente Centro de Bienestar Institucional, hoy Oficina de Bienestar Universitario. Recordemos entonces que hubo un cambio en la nominación de las oficinas para que a la lectura de este protocolo tengan en cuenta que puede que ahorita las oficinas tengan un nombre distinto, pero muchas de sus funciones siguen siendo las mismas. El correo electrónico también de bbgbienestarud@udistrital.edu.co. Existe el botón violeta en la página web de la Universidad Distrital. Directamente se pueden contactar con personas de la Oficina de Bienestar Universitario, así como con el personal de salud o en la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano. Particularmente quiero agregar, aunque no lo aborda tan específicamente el protocolo, que también se pueden comunicar de manera directa con la Oficina de Control Disciplinario Interno cuando presuntamente estas conductas encarnen una falta disciplinaria. Estamos hablando de cuando se identifique que este tipo de conductas, como lo es, digamos, de manera inmediata en su ejecución, también encarnan una falta disciplinaria a la función que ejercen docentes, que ejercen personal administrativo y también las faltas disciplinarias a la luz del estatuto estudiantil, de las obligaciones y deberes del estudiantado. Entonces, frente a estas situaciones, se pueden comunicar directamente con la Oficina de Control Disciplinario Interno, y respecto de aquellas conductas sobre las que no tenga competencia la oficina, se hará el correspondiente traslado. Asimismo, se le comunicará a la Oficina de Bienestar Universitario para que aborde lo que es la atención integral a la persona. En segundo lugar, encontramos que el encuentro inicial con el equipo psicojurídico especializado se aborda desde la Oficina de Bienestar Universitario.
luego la atención y acompañamiento integral y luego el proceso de investigación. Aquí es cuando hablamos de distintas autoridades disciplinarias. Las autoridades disciplinarias están dadas de acuerdo al tipo de vinculación de la persona presuntamente agresora. ¿Qué es esto? Quiere decir que tenemos distintos marcos normativos según sea el caso de la persona que presuntamente está ejecutando la conducta que aducimos que es de BBG. En este sentido, en caso de que sea un docente o estudiante, le corresponde a las facultades y proyectos curriculares, mientras que el abordaje de frente a conductas presuntamente cometidas por funcionarios o personal administrativo le corresponde a la Oficina de Control Disciplinario Interno. Luego tenemos el seguimiento. El seguimiento es una función que desarrolla la Oficina de Bienestar Universitario de acuerdo al protocolo y que debe llevar a cabo con cierta regularidad para saber en qué estado está ese proceso que una vez dada la atención integral ya salió de su competencia, porque la Oficina de Bienestar Universitario no tiene funciones disciplinares ni es autoridad disciplinaria y ya se encuentra en sede de estas autoridades disciplinarias. Además, encontramos un documento, digamos, orientador, que es la Guía para la Investigación y Sanción Disciplinaria de BBG, un documento elaborado por la Oficina de Control Disciplinario Interno, que está pronto a su actualización por la actualización normativa nacional que se ha dado recientemente. Entonces, sin embargo, este documento sigue vigente, es el documento orientador de la oficina, y en este documento se menciona específicamente el deber de garantizar el no minimizar o menospreciar los hechos relatados por la víctima, no indagar sobre su conducta, comportamientos sexuales o sobre detalles impertinentes, denigrantes o vergonzosos que puedan vulnerar su intimidad, ni formular comentarios o preguntas que culpabilizan por los hechos ocurridos o los justifican. Es decir, también tenemos, además de los principios orientativos del protocolo y aquellos de la de ley 1952, en la guía encontramos este otro principio orientador de la investigación. Muchas gracias. Doctora Valentina, siguiendo con lo que usted nos está explicando, eh, hemos conocido de personas que nos comentan como, es que yo no sé si yo puedo hacer una denuncia por BBG porque es que yo no soy estudiante. Entonces, usted acaba de decirnos como cualquier persona de la comunidad universitaria puede realizar una denuncia por BBG, pero quisiéramos que usted por favor nos lo aclarara porque existe esa duda en algunas instancias de la universidad y es, no, es que yo no soy de la universidad, yo soy contratista, pero entonces a mí no me aplica, yo no puedo denunciar, yo tengo que ir directamente a un órgano externo o qué tengo que hacer. Entonces, como para claridad de las personas que nos están escuchando, le agradecería que nos aclarara ese tema. Claro que sí. Al respecto, pues me gustaría especificar que la universidad particularmente se coordina con entidades externas a través también de bienestar, de la Oficina de Bienestar Universitario y de la Oficina de Control Disciplinario Interno, como lo son el ICBF para los casos que así se requieran, la Fiscalía General de la Nación y en todo caso para el reporte de hechos que puedan constituir un delito, ¿no? Sin embargo, respecto de tu pregunta sobre personas que son víctimas, pero no tienen necesariamente un vínculo con la universidad, es importante que sepamos que hay un ámbito de aplicación que es el que establece el protocolo. Sin embargo, es definitivamente descontextual. ¿A qué voy con esto? Si la persona no está vinculada con la universidad distrital, sin embargo, se ve en el marco de alguna actividad que realiza la universidad, por ejemplo, cuando se hacen espacios abiertos al público y en ese ejercicio que facilitó la universidad dentro de sus instalaciones o en el marco de una actividad que está acompañando la universidad o eh, que la está presidiendo y se ve vulnerada en sus derechos, qué pena que creo que hay un poco de ruido de fondo, o se ve vulnerada en sus derechos, puede acudir a la Oficina de Bienestar Universitario. Claramente, la atención integral va a estar limitada por el tipo de acciones que se le puedan dirigir a favor de esta persona de acuerdo a su vinculación o no vinculación con la universidad, pero definitivamente cuando la persona presunta agresora es quien sí tiene un vínculo con la universidad,
se deben activar todos los canales de investigación, de atención, sanción de la universidad dirigidos a esta persona presunta agresora, de acuerdo a lo que ya especifiqué que sería la calidad del sujeto disciplinado. ¿Qué pasa entonces cuando al contrario suceden conductas donde la persona no está vinculada con la universidad, la persona presunta agresora no está vinculada o ninguna de las dos está vinculada o las conductas no claramente, cuando hablamos de conductas presuntamente catalogadas como delitos en el marco penal, se hace la remisión a las autoridades competentes mediante compulsa de copias, eso en primer lugar para decir que en ningún momento se dejan de atender este tipo de conductas. Sin embargo, dado que la universidad no es un juez a nivel nacional ni tiene esas competencias y estaría actuando por fuera de sus funciones cualquier funcionario que adelante investigaciones en las que no tiene competencia, no podemos abordar conductas en las que ninguno de los miembros sea de la universidad, pero por algún motivo la persona haya querido acceder a estos servicios, ya que no es un servicio abierto al público, sino dentro de la comunidad universitaria. O que se espere que se adelanten sanciones o que se pueden adelantar medidas a favor de la víctima, así como la atención integral, la orientación desde los canales de bienestar universitario, pero no se pueden adelantar sanciones dirigidas a personas sí vinculadas en la universidad, pero que las conductas que se reputan como violencias basadas en género no hayan ocurrido dentro del ámbito de aplicación del protocolo. En todo caso, se pueden activar otros canales por fuera de la universidad. La última situación que tenemos, y me gustaría mencionarlo, es que en caso de que la persona víctima no esté vinculada con la universidad distrital, pero acceda al espacio de la Oficina de Bienestar Universitario, va a encontrarse con una orientación. Puede que no se adelante la atención integral precisamente porque excede las funciones de este personal, pero se va a encontrar con una orientación para favorecer que pueda acceder a los servicios que cuenta con el distrito y a nivel nacional para satisfacer pues sus derechos que se vieron vulnerados. No sé si con esto respondo tu pregunta, de pronto se me quedó algún ámbito por fuera, pero bueno, quedo atenta. Bueno, doctora Ángela, y siguiendo como en esa misma línea que nos viene como aclarando la doctora Valentina, donde ella nos menciona que tienen pues como comunicación con bienestar, con ICBF, comunicación con Fiscalía, pues nosotros quisiéramos, doctora Ángela, que usted nos ahondara sobre cómo es esa coordinación que hace la universidad, a partir de qué momento se decide tomar como esa decisión de ir a esas entidades externas y cómo le hace seguimiento a la universidad cuando el proceso sale de la institución. Con el protocolo de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, la coordinación interinstitucional se encuentra principalmente a través de la Oficina de Bienestar Universitario. El documento establece que para la efectiva protección de la víctima es importante actuar en forma coordinada con otras instancias de la universidad, como las coordinaciones del proyecto curricular, el centro, la Oficina de Bienestar Institucional, perdón, y la División de Recursos Humanos o de Talento Humano, actualmente Oficina de Talento Humano, así como con entidades externas como la Secretaría Distrital de la Mujer. Específicamente, el protocolo señala que cuando se identifican casos que requieren una intervención externa a las instancias o a las dependencias de la universidad, cita lo siguiente. Si los hechos ya fueron expuestos en un proceso penal, se solicitará a la autoridad respectiva compulsar copia de la declaración para que obre como prueba dentro del expediente disciplinario. Eso a nivel de la investigación en materia disciplinaria, igualmente la guía para la investigación y sanción de las conductas constitutivas de BBG complementa que si se evidencia riesgo actual de que sea objeto de intimidación, amenaza, trato injusto o desfavorable, persecución, discriminación o represalia de cualquier tipo, se debe procurar su protección, estamos hablando de la víctima, se debe procurar su protección adoptando las medidas cautelares que la norma aplicable disponga y que sean idóneas para ese fin y o dando el apoyo requerido para la búsqueda de medidas de protección por parte de autoridades del distrito o de la policía.
Adicionalmente, lo que te refería respecto de la debida compulsa de copias es obligación en el marco de la Ley 1952 de todo funcionario dentro de las oficinas de control disciplinario interno, que digamos es un mandato para las entidades a nivel público que tengan estas oficinas, no es una particularidad única de la Universidad Distrital. Estas oficinas tienen la obligación de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación cuando o al ICBF cuando se evidencien conductas de naturaleza penal, es decir, que presuntamente sean delitos, o cuando estemos hablando de menores de edad que se vean involucrados en este tipo de conductas. ¿Qué es importante respecto a lo que me refieres o a lo que me pregunta Sandra sobre cómo se hace un seguimiento desde la universidad? Lamentablemente, exceptuando los casos en los que se solicite a la autoridad que tenga un proceso penal en curso que nos remita elementos para fines probatorios o a través de la víctima, lamentablemente nosotros no somos autoridad sobre esas autoridades externas, como se puede comprender. En este sentido, nosotros no podemos pedirle a la Fiscalía General de la Nación que nos rinda cuentas sobre el abordaje que está llevando sobre un proceso u otro, sin que esto impida que al interior de la universidad sí se adelante la debida investigación a nivel disciplinario. Es decir, pueden ser dos procesos que concurran o que vayan de manera paralela. Y puede ser que en momentos tengan comunicación mutuamente, pero no se afectan directamente uno al otro. Y lo otro que yo quería agregar es que puede que nosotros estemos en contacto con entidades como la Personería o la Procuraduría de la Nación. ¿Qué pasa respecto de estas entidades? Que son las autoridades sobre las oficinas de control interno disciplinario y pueden ejecutar un concepto llamado en derecho el poder preferente. Es decir, que tienen la potestad de asumir competencias sobre un proceso por encima de la universidad y la oficina de control disciplinario que lo esté llevando. En este sentido, es importante identificar que cuando ese tipo de situaciones ocurren, cuando se activa el poder preferente por parte de estas autoridades, perdemos competencia en la universidad y literalmente remitimos el expediente, es decir, ni siquiera conservamos ese material en la universidad, sino que se dirige a esta autoridad que de ahí en adelante va a llevar el proceso. Ya con eso, pues, espero dar respuesta a la pregunta. Perfecto. Doctora Ángela, nos venía contando la doctora Valentina sobre las medidas de protección. ¿Cuáles son algunas de ellas o cómo podrían aplicar esas medidas de protección y la universidad cómo las implementa para velar por la seguridad de esas personas denunciantes? Tenemos una ruta prevista dentro del protocolo que contempla también pues todo un proceso pedagógico y que va a acompañar unas medidas enfocadas a restaurar el daño causado, la cesación de la violencia y obviamente pues lo vamos a tratar única y exclusivamente dentro o sea, bajo el consentimiento de la persona victimizada. En esos procesos que tenemos de restauración, vamos a tener, por ejemplo, la forma inmediata eh, de cesación de toda conducta que sea objeto del proceso pedagógico complementario, instar al presunto agresor, agresora, a asistir a espacios pedagógicos o formativos sobre temas de violencias basadas en género o discriminación, gestionar la devolución inmediata de objetos, documentos que se encuentren, em, que tengan en su poder y que sean de la persona victimizada, tener en cuenta y apoyar además las demás medidas restaurativas que la persona victimizada requiera frente a la conducta del presunto agresor. Y encontramos también unas medidas de no repetición, como pues, desarrollar espacios pedagógicos, culturales, formativos en la universidad. em, en los casos en que se adopten unas medidas sancionatorias, pues propiciar espacios para la socialización de resultados de la investigación con fines académicos y de aprendizajes, reconocer a las víctimas, de ser el caso, en los procesos disciplinarios, donde se reconoce su calidad y se les va a otorgar pues, la calidad de sujeto procesal, tener en cuenta
que estas medidas de protección y no repetición, como los cambios de grupo, todas las acciones que sean necesarias de acuerdo con la particularidad de cada caso, sin importar el calendario académico, buscando además garantizar los derechos de las personas víctimas y evitar afectaciones, represalias, confrontaciones durante el proceso de investigación, tomar medidas con base en la normatividad vigente y que tengamos desde el Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales poder realizar esa evaluación constante de ese impacto de las medidas que se tomen para definir cuáles van a ser los focos de acción de cada uno de los alcances previstos dentro del protocolo y dentro de la política que tenemos en la universidad. Esas más o menos serían como las medidas que estaríamos adoptando. Doctora Valentina, teniendo en cuenta lo que veníamos comentando hace un momento y es que las personas se preguntan, dependiendo de cuál es el rol que yo tengo en la universidad o el tipo de contratación, puedo o no denunciar, pues también surge otro interrogante allí por parte de las personas que hacen parte de la institución y es cómo se protege la confidencialidad y la privacidad de las personas víctimas de BBG cuando acceden al proceso de denuncia e investigación, porque ese es otro de los temores y es que, ok, yo voy a denunciar, va a empezar un proceso, pero puedo verme sometida a alguna persecución, hostigamiento. Bueno, entonces, doctora Valentina, ¿cómo es ese proceso para que esa persona se sienta tranquila y confiada en que va a estar protegida la información y su privacidad? Claro que sí, Sandra, pues actualmente actuamos bajo el principio de reserva y confidencialidad en todos los casos, no solo en el marco de la Oficina de Bienestar Universitario, las personas que allí trabajan actúan bajo eh, el principio de confidencialidad y reserva, sino también bajo el secreto profesional que pues le otorga la envergadura de su profesión, de quienes allí como psicólogas o abogadas atienden este tipo de conductas o de quejas. Sin embargo, específicamente a nivel del protocolo y según la guía de investigación, se menciona, y cito, no se podrá divulgar información sobre los hechos materia del proceso disciplinario que menoscabe la dignidad de la víctima, vulnere su intimidad o rompa la reserva del proceso. Los datos privados, semiprivados e información sensible de la víctima a la cual se acceda dentro del proceso, así como los datos de sus familiares y personas cercanas, deben permanecer en reserva y bajo ninguna circunstancia podrán ser revelados al presunto o presunta agresor o agresor. Además, para garantizar el derecho en temas de copias del expediente que se suministran a los sujetos procesales o a sus apoderados, se deben omitir, ocultar o censurar partes que contengan datos referidos a sus datos personales, ¿no? Pues es importante que tengamos en cuenta que el principio de reserva y confidencialidad se retoma en el protocolo, pero también está en la ley 1952 de 2019 y es un principio de la actuación disciplinaria que garantiza los derechos de ambas partes, no solo de la víctima, sino también de la persona investigada como presunto agresor o agresor. Muchas gracias. ¿Y qué manejo, Valentina, se le da a las necesidades específicas de las víctimas de violencias basadas en género pertenecientes a población vulnerable, mujeres afrodescendientes, indígenas o con algún tipo de limitación física? Claro que sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, difícil de abordar. En todos los documentos que menciono, en la guía para la investigación, así como en el protocolo y en la política que tiene la universidad al respecto de este tema, se establece un enfoque diferencial e interseccional que reconoce las particularidades de las poblaciones vulnerables que se enfrentan a situaciones de violencia basadas en género. Sin embargo, para ahondar específicamente en esta materia, es importante que reconozcamos que pues, las violencias basadas en género dentro de las poblaciones vulnerables o esa interseccionalidad genera que haya una forma específica en la que estas personas vivencian estas violencias. Es decir, no se trata de una sumatoria de condiciones,
sino de las particularidades de estos sujetos que cuando se ven o se enfrentan a estas situaciones, pues se enfrentan de una manera particular y distintiva. Por lo tanto, también hay que abordar esas particularidades, no se pueden desconocer dentro del proceso porque también son precisamente unas particularidades que ponen a esta población en la calidad de vulnerable. Según la política de género y diversidades sexuales, se establece un enfoque diferencial que específicamente describe que este es un método de análisis y guía de acción que permite generar una lectura de la realidad teniendo en cuenta la existencia de formas de discriminación hacia grupos considerados diferentes a la sociedad hegemónica. Bajo esta premisa, este enfoque busca una visión que permita dar un marco explicativo y comprensivo de los grupos históricamente excluidos y marginados, considerando las condiciones de vulnerabilidad y la posibilidad de establecer acciones específicas que solventen dicha realidad. Este enfoque, el enfoque diferencial, se complementa con lo que yo mencionaba, llamado perspectiva interseccional, que asimismo el protocolo describe como aquella que permite estudiar, entender y responder a las maneras en las que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a las experiencias únicas de opresión y privilegio basados en condiciones sociohistóricas como el género, el sexo, la etnia, la clase o la situación de discapacidad, visibilizando la presencia simultánea de estas sobre otros grupos sociales históricamente vulnerados con capacidades de crear experiencias sustantivamente diferentes. Asimismo, el protocolo de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género especifica que en la atención se debe respetar la diversidad y las condiciones internas de la persona victimizada. Al referirse a la persona victimizada, se identificará con el nombre y la identidad de género que hubiera indicado, independientemente del nombre y sexo que establezca en el documento de identidad respecto de sus características físicas o de su vestimenta. Adicionalmente, en la Guía para la Investigación y Sanción Disciplinaria de Violencias Basadas en Género, nos encontramos con la orientación específica de que el enfoque diferenciado o interseccional que nos permite identificar la violencia basada en género puede ser a nivel interseccional, cuando la violencia se da simultáneamente con otros factores tales como tratarse de una persona racializada, la pertenencia a un determinado estamento de la universidad, cargo, preferencia sexual, religión o creencia, capacidad económica, edad, situación de discapacidad, entre otros, que pueden profundizar la discriminación o la violencia. En este contexto es necesario reconocer esas particularidades para realizar un análisis adecuado del contexto y de las relaciones de poder presentes. Inclusive también el deber de implementar estos enfoques y estas miradas en el abordaje a las violencias basadas en género lo encontramos en la resolución 014466 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional. Eso sería todo. Y siguiendo con esto, Ángela, teniendo en cuenta esa diversidad cultural que existe en la universidad, ¿se han encontrado barreras culturales, barreras lingüísticas que puedan afectar cuando una víctima vaya a denunciar y la misma atención a estas víctimas? Precisamente como comentaba la doctora Valentina, ese enfoque diferencial y ese enfoque interseccional que tenemos en el protocolo y en toda la política de atención a víctimas ha permitido que estas, en caso de encontrarse ese tipo de barreras, pues sean completamente abordadas y se permite y se garantice la efectiva, em, pues el efectivo goce de los derechos de las personas victimizadas dentro de la universidad. ¿Cuáles son esos criterios usados desde la perspectiva legal que permiten determinar la gravedad de los casos de esta violencia basada en género, Valentina? De la mano con lo que estábamos pues hablando recientemente, lo que nos estaba comentando la doctora Ángela, los criterios legales para determinar la gravedad de la conducta pues se establecen en varios niveles. Según la guía para la investigación y sanción, podemos establecer que tratándose del acoso sexual y de cualquier conducta que esté prevista en nuestro ordenamiento como un delito, es relevante tener presente que según lo que determina el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, constituye una falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando de él. Además, el protocolo establece diferentes niveles para, digamos, identificar qué tan lesiva fue la conducta. En este sentido, el protocolo establece
que hay que tener en cuenta al nivel de investigar y calificar este tipo de conducta, el tipo de violencia ejercida, el contexto y la relación entre víctima y agresor, persona agresora, las consecuencias para la víctima, la reincidencia de la persona agresora, el nivel de vulnerabilidad de la víctima, criterios que ya habíamos descrito anteriormente. Recordemos que en la ley 1952 no solo se habla de faltas gravísimas, sino también se puede calificar la conducta entre leve o grave, asimismo estableciendo criterios para descifrar o determinar si la conducta se cometió con culpa o dolo. Doctora Ángela, teniendo en cuenta pues como todas estas puntualizaciones y claridades que hemos venido haciendo a lo largo del programa, también desde el punto de vista legal, la universidad tiene la obligación de dar apoyo emocional y psicológico a las víctimas de BBG o cómo funciona esta parte allí. Muchas gracias. No solo se presta ese apoyo emocional y psicológico a las víctimas de violencias basadas en género, sino que tenemos pues en el protocolo, dentro de la ruta de atención integral, se adelantan todas las atenciones necesarias, el acompañamiento integral a la persona victimizada, se definen acciones de acompañamiento, por ejemplo, con asignación de profesional de equipo psicojurídico, quien debe mantener contacto permanente con la persona afectada, así y se va a determinar por cuánto tiempo y con qué frecuencia va a tener ese contacto. Se define el alcance del apoyo jurídico que se debe dar desde el Centro de Bienestar Institucional. Se vincula a la persona afectada a actividades sociales, culturales, deportivas, dependiendo las circunstancias. También se va a establecer una situación académica y cuáles son los riesgos de permanencia en la universidad. ¿A través de qué? Pues a través de valoración de trabajo social, se le va a ofrecer el apoyo en actividades académicas con tutorías, apoyo psicopedagógico desde el grupo de permanencia y el programa de graduación oportuna PDI, también desde el Centro de Bienestar Institucional, y se evalúa la necesidad de remitir a otras instancias de atención en salud. También se ofrece el apoyo alimentario, la programación, el acompañamiento en monitorías académicas, entre otros. Doctora, o sea, como para complementar, se, se contempla, por ejemplo, dentro de esos apoyos, pues estábamos hablando de la parte psicológica y emocional, usted también lo abre a todo el tema legal, pero quería también saber si hay una posibilidad o si se contemplan las posibilidades de cambiar a la persona de universidad, de que termine su semestre en otra universidad, o sea, en ese ámbito, ¿cómo hace la institución? También se puede hacer un acompañamiento desde la virtualidad. No sé si Valentina quieras complementar algo desde ya la práctica. Bueno, pues las estrategias contra la revictimización incluyen evitar la repetición innecesaria del relato y garantizar la atención especializada, digamos, de cara a la persona victimizada. Sin embargo, no tenemos en este momento activos generales, convenios interinstitucionales con otras universidades para garantizarle a las personas que se vean en esta situación de pronto un cambio de universidad. Lamentablemente es una situación de pronto que excede las capacidades de la universidad sin restarle importancia que pueda ser algo que en el futuro se adelante como una política institucional. ¿Qué se garantiza a través de las medidas de protección dirigidas a la víctima? Que los espacios académicos que sí son dentro del ámbito de aplicación y de ejercicio de la universidad distrital no se vea revictimizada a través de medidas que garanticen que pueda seguir tomando sus responsabilidades académicas dentro del marco de un proceso que se pueda estar llevando a cabo, pero no tenga que verse en situaciones donde comparta espacios con la persona presunta agresora
ya sea que esta persona tome otras asignaturas donde se le garantice también el derecho a la educación, particularmente hablando de situaciones entre estudiantes, o se adelanten ya con la toma o la adopción de medidas cautelares, medidas un poco más severas, como sería la suspensión provisional, por ejemplo, dirigida a personal administrativo y funcionario. Y mm, doctora Ángela, quisiéramos como ya estamos como a puertas del cierre de nuestra franja hoy, pero quisiéramos saber a través de todo este recorrido que ustedes nos han traído por todo el tema de las BBG, la política, el protocolo, cómo es la implementación, cómo es la actuación desde el marco legal y cómo es todo ese apoyo integral y esa atención integral. Pero quisiéramos saber, doctora Ángela, en qué consisten las estrategias que se utilizan en la universidad para que podamos prevenir la revictimización de las mujeres denunciantes de violencias basadas en género. Las estrategias que se utilizan en la universidad para prevenir la revictimización de las mujeres denunciantes de violencias basadas en género también las encontramos dentro de nuestro protocolo. Entonces, es estar siempre tratada con respeto y reconocimiento de la dignidad, evitando cualquier expresión de responsabilizarla por esos hechos de violencia, no asumir una posición autoritaria, paternalista o sobreprotectora que limite esa autonomía de la mujer denunciante, respetar la diversidad, las condiciones identitarias de la persona victimizada, referirse con el nombre y la identidad de género, eh, con respecto a su propia personalidad, sin prejuicio, digamos, de este nombre que pueda tener en los documentos, utilizar siempre su nombre identitario, o sea, cómo se identifica ella, suministrar toda la información de manera clara, completa y concisa sobre sus derechos, sobre ese procedimiento disciplinario que se está adelantando a su favor, darle oportunidad de expresar las necesidades, los temores, todos los interrogantes que se tenga, reconocerla como víctima, reconocer a la víctima como sujeto procesal y en esa condición, pues también garantizar su acompañamiento si requiere de apoderado judicial, acceder al expediente sin ningún tipo de limitación, suministrar toda la información de manera clara y completa sobre sus derechos, sobre el proceso disciplinario, las etapas, la finalidad del mismo. También al tomar las declaraciones, adoptar medidas para que se realice con privacidad, de una manera cómoda. Em, También de no estar repitiendo constantemente el relato, planear esa declaración de la víctima para hacer una eficiente recolección de toda la información y hacer preguntas claras, preguntas concisas, eh, no minimizar, no menospreciar los hechos relatados, no indagar sobre su conducta o comportamiento sexual, no tener en cuenta ni llegar a comentarios impertinentes, denigrantes, vergonzosos, eh, no someterla a la repetición innecesaria de exámenes, de pruebas y demás. Muchas gracias, doctora Ángela. Y pues ya para terminar, porque este tiempo es realmente muy corto y nos queda faltando mucho más tema por abordar, pero pues ya para terminar, doctora Valentina, quisiéramos saber, ustedes como equipo legal que atiende las denuncias de BBG en la universidad, ¿cuáles son esos retos y esos desafíos que ustedes enfrentan o cómo lo ven a futuro? Bueno, es una pregunta que no solo, digamos, que tiene en cuenta lo que nosotros como equipo legal hemos identificado. Voy a retomar las barreras que ya había mencionado la doctora Ángela en el pasado, pero pues hay barreras culturales, eso hay que decirlo,
que estas barreras culturales además se reconocen en la política de género y diversidades sexuales de la universidad, que reconoce explícitamente desde el enfoque intercultural, que la interculturalidad en el sentido práctico se refiere a la apuesta activa de los procesos de intercambio que permiten construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Se asume como la necesidad de tener una postura política frente a las relaciones dominantes del poder y el reconocimiento por medio de los mismos pueblos y de los que estos entienden como lo propio en entorno, perdón, lo propio en torno a las identidades, diferencias y conocimientos. Pero pues más allá de esa barrera en términos de la interculturalidad, el protocolo reconoce pues específicamente que existen barreras para la denuncia y la atención, cuando señala que en el contexto social y regional pueden presentarse situaciones de invisibilización de algunas formas o manifestaciones de violencia, digamos también de normalización, por ejemplo, que no sean reconocidas como tales por su naturalización, tolerancia social o justificación cultural. Esta situación expone a las víctimas a barreras no solo en el acceso a la justicia, sino barreras para la identificación de las violencias. Entonces es importante que continuamente no solo la activación de los procesos a nivel de investigación, instrucción y sanción que lleva la universidad se vean acompañados de actividades de promoción en derechos y en materia de género. Recordemos, estamos hablando en este espacio de violencias basadas en género, pero que los asuntos feministas y de género no se agotan respecto únicamente de las violencias, sino que hay que darles un abordaje amplio y en estos espacios de promoción y prevención, donde las personas sepan sus derechos, no solo en el acceso a la justicia, sino cuáles de sus derechos pueden verse vulnerados cuando hablamos de violencias basadas en género, recurrirán con mayor, van a ser más asiduas a los espacios que desde la institución se garantizan para la atención de este tipo de violencias. Que también es importante decir, recordemos que no solo es posible hacer una denuncia a nivel institucional, sino que también a través de la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha manifestado la importancia o pues el reconocimiento de la denuncia pública como un, una forma válida de denuncia por parte de las víctimas. Sin embargo, es importante mencionar para aquellas personas que en este momento vean en esa una opción, que siempre están habilitados los canales institucionales para la escucha y la activación de las rutas. No podemos esperar la activación, a pesar de que de manera oficiosa la universidad adelanta la investigación de este tipo de conductas, no podemos esperar que desde la denuncia pública se activen estas rutas institucionales sin acudir mediante la queja respectiva o la denuncia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una de las barreras que hemos identificado es que las personas no acuden a los canales institucionales y no solo no acuden a los canales institucionales, sino que reputan que la universidad no está adelantando nada respecto a situaciones conocidas en materia de BBG. Es importante que actuemos de manera coordinada y armónica, no solo dentro de las dependencias de la universidad, sino como comunidad universitaria. Si hay alguna situación de violencias basadas en género que sea de nuestro conocimiento, por favor, activemos los canales institucionales para su debida atención, para que en este mismo sentido veamos los efectos al interior de la institución, más allá de la sanción social. Bueno, pues hemos tenido hoy un panorama más completo. Creo que nuestro equipo jurídico de la universidad que se encarga de toda la atención legal de los casos de BBG en la institución nos ha brindado como un panorama más amplio, nos ha dado bastantes claridades acerca de cómo es, cómo funciona y cuál es el marco de acción. Pues muchísimas gracias, doctora Valentina, muchísimas gracias, doctora Ángela, y esperamos seguir ampliando este tema en cuanto vayamos haciendo las actualizaciones que competen de acuerdo a la normatividad. Feliz noche. Para ustedes también, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, un abrazo a todas y feliz noche. Pero no me despido sin antes contarles que ya abrimos convocatoria para nuestra revista científica Ciudad Pasando. Todos los requisitos están en nuestra página de la revista,
www.udistrital.edu.co. Allí pueden ingresar. Recuerden que las temáticas de los artículos e investigaciones tienen que ver con derechos humanos, con conflicto, también con género. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. La convocatoria se abrió esta semana y va hasta febrero. Entonces, bueno, ya con esto cerramos. Una feliz noche para todos nuestros oyentes y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.